Bienvenidos a Palabra y Presencia, con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Mientras redefinimos cómo vemos a Dios, encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Muchas gracias por escucharnos. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a continuar esta serie de enseñanzas titulada Entendiendo Mejor la Prueba. Y como subtema, o más bien como el tema dentro de esta serie para el día de hoy, vamos a estar hablando la prueba como consecuencia de la obediencia. Nuestro texto base para el día de hoy lo encontramos en Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Durante esta serie, hasta este momento, en las enseñanzas anteriores hemos hablado de Daniel y cómo Daniel entra en la prueba a consecuencia de la envidia de otros y las cosas que Dios hace en el proceso. También hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego y cómo ellos entran en la prueba a consecuencia del pecado, en este caso de idolatría del rey Nabucodonosor. Y hablamos de todo lo que estos hombres pasaron y cómo Dios operó y se glorificó en su vida. También hablamos de Job, de cuando la prueba nos alcanza aun cuando estamos haciendo todo lo correcto, y Job nos enseñó cómo manejar estas situaciones y cómo ventilar cómo nos sentimos delante de la presencia de nuestro Dios. Y en el día de hoy, amado hermano, vamos a estar profundizando en cómo manejar la prueba, que es consecuencia de obedecer la palabra y las instrucciones del Señor. Pero antes de entrar y profundizar en el día de hoy, ¿qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre. A ti damos toda alabanza y adoración. Sabemos que todo lo puedes, Señor, y que toda gloria es tuya, que nada somos, nada tenemos, nada podemos, sino que nosotros mismos tenemos necesidad. Señor, tú sabes que te necesitamos. Tú sabes, Dios, que tú, Jesús, eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Tenemos una necesidad inmensa de ti, oh Dios. Glorifica tu nombre en este día. Úsanos para la gloria de tu nombre, que tu palabra esté en nuestra boca. Bendícenos con la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos por aquellos que están escuchando la enseñanza, que tu palabra los alcance, que tú glorifiques, Señor, tu nombre en ellos, que sean cambiados y bendecidos por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que ya que hemos orado, vamos a entrar de lleno en la enseñanza para el día de hoy. La prueba como consecuencia de la obediencia. En el capítulo 14:22 hemos leído que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús ha estado enseñando, ha estado ministrando, y después de un día de enseñanza le dice a los discípulos que se monten en la barca e inicien la jornada para cruzar al otro lado. Así que la pregunta es, ¿quién los mete en la barca? ¿Quién es la persona que tiene la idea de decirle a los discípulos que entraran a la barca? Es Jesús mismo. Es Jesús mismo quien instruye a los discípulos y le dice: entren a la barca. Los discípulos no tienen esta idea por ellos mismos. Esta idea de cruzar al otro lado no procede de los discípulos, o sea, no tiene un origen humano. La idea de cruzar al otro lado procede de Jesús mismo. Es Jesús quien mira a sus discípulos y les dice: métanse en la barca y crucen al otro lado. Es Jesús quien le da no tan solamente las instrucciones de entrar a la barca, sino que les da la destinación a la cual se van a dirigir. Es Jesús quien
les dice qué hacer, es Jesús que les dice a dónde tienen que ir, es Jesús quien provee todo lo necesario para esto que iba a iniciar en el momento que ellos entraran en la barca. Y esto, amado hermano, nos va a enseñar algo sumamente interesante. En el versículo 24 leemos: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hay personas que enseñan y dicen que si tú te estás moviendo bajo la voluntad del Señor, si la idea, si el plan, si la destinación que tú estás ejecutando proviene del Señor, una de las señales que te deben de seguir es que eso que vas a estar emprendiendo, que vas a estar haciendo, que vas a estar fluyendo, debe de hacerlo sin problemas, sin oposición. Sin embargo, es el propósito de la enseñanza en el día de hoy, dejar de saber que esa enseñanza no es cierta, no es bíblica. De hecho, por eso enfaticé en el versículo 22 por tanto tiempos, hasta el punto de ser redundante, porque quería que vieras y entendieras que es Jesús quien da las instrucciones a los discípulos de entrar a la barca, y por lo tanto el inicio de esta jornada es de origen divino y los discípulos no tienen absolutamente nada que ver con eso. No tan solamente eso, es Jesús también quien les dice la destinación: vayan delante a la otra ribera. Así que es importante que tanto el inicio como la destinación son de origen divino en este caso particular. Y aún así, en el versículo 24 leemos: y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aún así, aún los discípulos, siguiendo las instrucciones al pie de la letra del maestro, ahora nos dice que habían llegado al medio del viaje y se encontraron con esta tormenta, y ahora los vientos le eran contrarios. No tomes la oposición como una señal de que la instrucción era o no era de Dios. Esa no es una señal buena ni es clara, porque en el día de hoy estamos viendo una historia donde los discípulos, obedeciendo la palabra del Señor, entraron en oposición. De hecho, fueron directamente a encontrarse con una tormenta. Y ahora vamos a ver este verso un poco más profundamente. Lo voy a volver a leer. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora escucha, la tormenta o la prueba marca un punto exacto en el proceso. Normalmente, amado hermano, cuando nosotros comenzamos la jornada, cuando nosotros comenzamos el camino, las cosas tienen la tendencia de empezar bastante bien, con dificultades de aprendizaje, esto, aquello, lo otro, pero en lo que cabe el proceso entra bastante fluido. Es normalmente después de un lapso de tiempo que hemos emprendido esto que nos ha sido entregado de parte del Señor, que nos encontramos con la tormenta. Y en el día de hoy esto nos enseña que la tormenta marca un punto exacto en el proceso. El versículo nos dice: y la barca estaba en medio del mar. En medio. La barca se encontraba entre medio de los dos puntos. Estaba alejada del punto de inicio y todavía estaba muy lejos del punto de la destinación. Y esto puede tener múltiples razones, pero en el día de hoy no vamos a hablar de eso. Es importante también entender que la tormenta es una señal de avance y de progreso. Los discípulos habían entrado suficientemente profundo en el mar como para encontrarse una tormenta. En este caso particular tenemos que tomar en consideración de que de hecho la tormenta es la indicación y la señal de que vamos en la dirección correcta. Esta enseñanza en el día de hoy contradice uno de los dichos más peligrosos que las personas le dicen, que de hecho deberíamos dejar de decirle a las personas que están pasando por prueba.
Dios no te da cargas que no puedas llevar. Y aunque esto es bien intencionado, es una mentira total y rotunda. Porque cuando regresamos a la historia que estamos hablando en el día de hoy, los apóstoles eran pescadores. Estamos hablando de Pedro y los discípulos, y la gran mayoría de estos hombres eran pescadores. Esta no era la primera tormenta que estos hombres se enfrentaban. No era la primera vez que se encontraban en medio del mar luchando con una tormenta. Sin embargo, en esta ocasión en particular, la tormenta era fuerte. Ellos casi no podían manejar ni maniobrar en medio de la situación que estamos pasando. Así que eso que tenemos la costumbre de decirle a las personas, Dios no te da carga que no puedas llevar, es una mentira que tenemos que hacer un alto. De hecho, amado hermano, es una falta de respeto decirle a una persona que se está cayendo en pedazos por la carga que está llevando, que está tratando de sostener su corazón junto porque la prueba se lo ha hecho pedazos, quizás está experimentando la pérdida de un hijo, de una esposa, de un esposo, las finanzas, ha perdido su trabajo y no tiene que poner comida en la mesa, o está a punto de perder la casa o el negocio que con tanta ilusión ha iniciado, ahora se ha venido a la bancarrota, y nosotros bien intencionados le decimos, hermano, hermana, no se preocupe, Dios no le pone carga que usted no pueda llevar. Hay que hacer un alto a eso. Las personas que normalmente tienen ese tipo de refrán en su boca están pensando en 1 Corintios 10:13, donde la Biblia nos enseña: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Amado hermano, esto no tiene nada que ver con la tormenta. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que es la tentación y lo que es la tormenta. Amado hermano, la tentación, según Santiago, es cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia, o sea, por nuestros deseos, a hacer algo que se revela en contra de la ley de Dios en nuestra vida, que nos lleva a rebelarnos en contra de la ley del Espíritu y obedecer los deseos y apetitos de nuestra carne. Eso, amado hermano, es tentación. Y sobre eso la Biblia nos está diciendo que no nos ha llegado ninguna tentación que no sea humana, y que con cada tentación que se presenta frente a nosotros, cada vez que nosotros somos seducidos y atraídos a las pasiones y deseos de nuestra carne, Dios es fiel y con cada ocasión nos brinda una puerta para que podamos salir, porque la tentación, amado hermano, desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, no gobierna sobre nuestras vidas, sino que ahora nosotros somos capacitados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para tomar la decisión de si vamos a pecar o no pecamos. Ahora, cuando hablamos de la prueba, cuando hablamos de la tormenta, cuando hablamos de la adversidad, esas cosas no están bajo nuestro control. Daniel no eligió entrar al foso de los leones. Daniel fue enviado al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no eligieron entrar al horno de fuego. Entraron al horno de fuego como consecuencia de pararse con integridad bajo la palabra de su Dios y negarse a participar en el pecado de Nabucodonosor. Job no decidió entrar a la prueba, sino que la prueba llegó abruptamente, y un día en la mañana se levantó con hijos, esposa, ganados, criados, y al finalizar esa tarde había perdido absolutamente todo. Todavía más adelante aún hasta su salud pierde, pero Job no lo escogió. La prueba llega, la tormenta llega. Estas cosas, amado hermano, nosotros no las escogemos, nosotros no las planificamos, y hay una gran diferencia entre tormenta y tentación. Así que, amado hermano, vamos a ponerle un alto a ese refrán y ya. No le estemos diciendo a la gente: Dios no pone carga sobre ti que no puede llevar, porque lo cierto es que las circunstancias que pasamos muchas veces son más de las que podemos soportar, para que aprendamos a confiar en el Señor. Daniel no tenía la capacidad de cerrarle la boca a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la capacidad de caminar sobre el fuego. Job no tenía la capacidad de sanar la lepra. En toda y cada una de estas circunstancias, amado hermano,
Todas esas circunstancias eran mortales, pero Dios hizo la diferencia. Fue Dios quien hizo la diferencia. Fue Dios quien cerró la boca de los leones. Fue Dios quien le dio la capacidad de caminar por encima del fuego. Fue Dios quien sanó la lepra y restauró todo a Job. Es Dios, es Dios. Y es importante que entendamos eso, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos la capacidad de cargar el tal peso o cual peso, y es una ilusión creada por nuestro orgullo y arrogancia. Pasando al próximo punto, amado hermano, de cuando la prueba llega a consecuencia de nuestra obediencia, quiero hacerle una pregunta antes de entrar al próximo punto. ¿Cómo reacciona usted ante una circunstancia como esta? ¿Qué actitud toma usted cuando, obedeciendo la palabra del Señor, entra directamente en una crisis? ¿Cómo manejamos, amado hermano, que obedecer el mandato bíblico nos lleve a perder nuestro trabajo? Que ser íntegros a la verdad de la palabra nos lleve a perder amistades, relaciones. Que por ser íntegros en nuestra relación con Dios, puertas se cierren. Porque es de eso de lo que estoy hablando. Y es muy probable, amado hermano, que nosotros no seamos diferentes a los apóstoles y que la tormenta nos infecte con miedo. En el versículo 26 leemos: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Muy probable, amado hermano, que cuando entramos en este proceso de tormenta, y nuestras capacidades no son suficientes, nuestras habilidades no son suficientes para poder maniobrar y poder manejar los eventos que están pasando en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, seamos infectados por el miedo. Imagínense lo que los apóstoles estaban pensando. Las olas embravecidas azotaban la barca, los vientos soplaban, agua aquí, agua allá, y de momento a lo lejos, una figura se ve caminando por encima del mar en dirección a la barca. Y los discípulos, que eran las personas que caminaban con Jesús diariamente, los discípulos que se sentaban a la mesa con Jesús, los discípulos que comían de la mano del Maestro, los discípulos que se recostaban en su pecho, no le reconocieron. El miedo, la turbación, los llevaron a decir: un fantasma. Porque, amado hermano, hermana que me escuchas, cuando somos infectados por el miedo, nuestra visión no es clara. No podemos ver a Jesús claramente en nuestras vidas. Comenzamos a ver absolutamente todo bajo el lente del miedo. Cosas que hace poco tiempo atrás eran sumamente claras, ya no lo son. Es muy probable que no estemos ni seguros si somos salvos en medio de la prueba y la tormenta. Que en nuestro temor y en nuestro miedo no estemos seguros si Dios va a hacer algo a favor nuestro. Sin embargo, Dios es fiel, amado hermano. Dios es fiel. Y mientras los discípulos batallaban en medio del mar, mientras los discípulos se encontraron con aquella tormenta por obedecer, la Biblia nos enseña, amado hermano, que el Maestro venía caminando por encima de las aguas. El Maestro, amado hermano, venía caminando por encima de la misma cosa que estaba a punto de destruir a los discípulos. El Maestro venía caminando por encima, en contra de los vientos. Nuestro Dios va a salir a nuestro encuentro, amado hermano. Cuando nosotros estemos exhaustos en medio de la prueba, en medio de la tormenta. Esta es la tercera vez, de hecho esta es la cuarta vez que vemos que Dios se abre paso en medio de la crisis para encontrarse con los hombres que le están sirviendo. Daniel se encontró con el ángel que cerró los leones. Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron con el ángel que caminó con ellos en medio de las llamas. Job se encontró con Dios mismo en una conversación que le cambió la vida para siempre. Y los discípulos, amado hermano, están viendo a nuestro Señor Jesucristo caminar por encima de las aguas. Es en nuestras pruebas, es en nuestras tormentas donde vamos a ver a Dios como nunca antes lo hemos visto, amado hermano. Es en esas circunstancias donde Él va a ser posible
lo imposible. Una de las razones por la que los discípulos no podían creer que era el Señor Jesucristo era que ellos no esperaban que Jesús los alcanzara de aquella manera. Era que no esperaban que Jesús caminara por encima de las aguas. Ellos todavía no tenían un entendimiento pleno de a quién estaban siguiendo. Ellos todavía no comprendían la clase de poder que estaba al alcance de aquel que ellos le decían maestro. Y muchas veces, amado hermano, cuando nosotros entramos en la prueba como producto de la obediencia o en cualquier prueba, nos desanimamos y pensamos que vamos a fracasar, pensamos que vamos a morir en el proceso porque no entendemos el poder de aquel al que nosotros llamamos Señor, porque no entendemos el poder a la disposición de Jesucristo, porque no entendemos la capacidad, el poder y la habilidad del gran yo soy para hacer posible lo imposible. Y aquí presencian los discípulos cuando Jesús dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en la escritura cada vez que se dice que Jesús o Dios dice yo soy, cosas sobrenaturales pasan. Moisés escucha el yo soy en una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Cuando Jesús está en el Getsemaní y dice yo soy, las personas que vinieron a llevárselo cayeron postrados de rodillas. Y ahora tenemos a Jesús diciendo yo soy, violentando las leyes de la física y caminando por encima de las aguas. Cuando estemos en estas situaciones es que estamos posicionados en el mejor lugar, amado hermano, para conocer al gran yo soy, para conocer algo de Dios que no hemos conocido antes. Quizás la enfermedad que nos ha alcanzado es para que conozcamos a Rafa. Quizás la crisis que nos está llegando es para que conozcamos a Jireh. La batalla, la oposición es para que conozcamos al Dios que pelea por nosotros. Pero no importa la circunstancia que estemos pasando, una cosa estoy convencido, y es que el gran yo soy se va a revelar en medio de ella. Es que el gran yo soy va a violentar las leyes que tenga que violentar para él hacer lo que tiene que hacer, porque las leyes de la naturaleza tienen que someterse a la voluntad de aquel que las creó, porque nada en este mundo puede servirle de oposición. Y cuando él abra la boca, cuando él diga, cuando él se mueva en acción, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que tenga que pasar, yo te aseguro que vas a ver grandes cosas de parte del Señor, que esa tormenta, que esa adversidad, que ese problema que va mucho más allá de tus capacidades, que tú sabes que no tienes la capacidad de cargar ese peso, prepárate porque estás a punto de ver al Maestro caminar por encima de las aguas. Pero quiero que veas una palabra en específico, y es ánimo. En la página web diccionariobiblico.org encontramos una definición de ánimo que nos interesó y la quiero compartir contigo. Dice que ánimo es una palabra que aparece con frecuencia en la Biblia. Esta palabra se utiliza para referirse a la esperanza, al valor, la fortaleza y el coraje que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Esta palabra se ha utilizado desde tiempos bíblicos y su significado ha evolucionado a través de los siglos. La etimología de la palabra ánimo se remonta al latín, donde se usaba la palabra animus, que significaba alma o espíritu. Esta palabra se usaba para describir la fuerza espiritual que una persona necesitaba para enfrentar los desafíos de la vida. Esto es importante, amado hermano. Es importante que cobremos ánimo. Es importante que hagamos uso del valor y enfrentemos estos temores. Es importante que abracemos la esperanza de que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer, y obtengamos la fortaleza y el coraje que necesitamos para enfrentar el desafío frente a nosotros. Pero más importante es que nos apropiemos de la fuerza espiritual que está a nuestra disposición para enfrentar estas circunstancias. Date de cuenta que todavía la tormenta está presente, que todavía los vientos están presentes, y sin embargo es la palabra del Rey lo que comienza a hacer la diferencia. Amado hermano, es su palabra quien nos dice quién es Él. Jesús se identifica a sí mismo para el beneficio de los discípulos cuando dice yo soy. Muchas veces
nosotros le servimos a un Dios que no conocemos. Cuando usted lee Primera de Samuel, los primeros capítulos, después que Penina, su madre, lo deja en el templo, dice que Samuel servía en el templo, amado hermano. Sin embargo, la noche que Dios le habla, que Dios lo llama, Samuel va donde Elí y le dice: dime, ¿para qué me llamaste? Y que este evento acontece 3 veces, y entonces Elí recibe revelación de que es Dios quien lo está llamando, que le está hablando, y entonces le dice: Samuel le estaba sirviendo en el templo a un Dios que no conocía. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, amado hermano. Le servimos a un Dios al que no conocemos. Y muchas veces no lo conocemos porque no prestamos atención a su palabra, y su palabra nos dice quién es Él. Si usted quiere conocer a su Dios, lea la palabra, siéntese y estudie la Escritura, pídale sabiduría al Señor que Él le va a dar para entenderla, para que de esta manera pueda cobrar ánimo y vencer al temor. Y dice la Biblia en el versículo 32, vamos a saltarnos un par de versículos. Y cuando ellos subieron en la barca, hablando de Jesús y Pedro que se había bajado a caminar en la barca, en las aguas, se calmó el viento. Cuando Jesús alcance nuestra barca, el viento se va a calmar, la tormenta va a desistir. Es importante, amado hermano, que entendamos que esta tormenta no es para siempre. En el episodio de la enseñanza anterior estábamos hablando de cómo Dios había predeterminado las limitaciones de la prueba, y es lo mismo en este momento. La duración de la prueba de la tormenta fue hasta que Jesús entró a la barca. ¿Y cuál es el producto, amado hermano, de esta tormenta, de recibir una tormenta como esta por obedecer la palabra? El versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca, o sea, los discípulos, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Al pasar esta tormenta, sea cual sea la tormenta que estamos pasando, lo que va a acontecer, amado hermano, es que vamos a ver al Hijo de Dios claramente en nuestras vidas. Es que vamos a ver a Jesús con mayor claridad. Vamos a ver su poder con mayor claridad. No va a ser algo que simplemente oímos, va a ser algo ahora que vemos, que es palpable, que es real y verdadero en nuestras vidas. Dios será glorificado en nuestras vidas. Dios va a cumplir su propósito. Tenemos que recordar que después de todo llegaron al otro lado y se encontraron con el Gadareno, y una vez más Jesús le mostró su gloria a los discípulos cuando lo libera. Entonces, desde la perspectiva divina, ¿qué es justicia en este proceso? Como en este caso particular, la tormenta viene como el producto de la obediencia. Justicia es experimentar el poder de Dios en medio de las circunstancias. Justicia es poder encontrar ánimo en su palabra. Justicia, amado hermano, es que al final del proceso tengamos una visión más clara de quién es Jesús, de su misericordia, de su fidelidad, de su poder y de las cosas que Él puede hacer. En la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo hace una declaración radical, y es que todas las cosas obran a bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Las cosas no obran a bien para todo el mundo, amado hermano, pero la crisis para nosotros no es para destrucción, es para Dios manifestar su poder. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y esperamos que al finalizar en el día de hoy tengas una imagen más clara de que la ausencia de tormentas no necesariamente significa que estás haciendo o caminando en la voluntad del Señor, y que la presencia de tormentas no significa que estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Que los discípulos, como consecuencia de la tormenta, se encontraron con la tormenta, y de que Jesús en su fidelidad tomó la tormenta para glorificar su nombre y revelar un poco de Él ante la presencia de sus discípulos, y entonces llevarlo a la destinación que desde el principio habían zarpado. Espero que esto te ayude a manejar esta clase de circunstancias y que tengas mayores herramientas a tu disposición
Te bendecimos en el nombre de Jesús. Una vez más, gracias por llegar al final de la enseñanza en el día de hoy. Te esperamos en la próxima enseñanza de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Me despido de ustedes y hasta luego.